Sobre teología sistemática. Muy bien, tenemos teología sistemática, curso 2, clase número 5, los tres estados de Cristo y sus dos naturalezas. Estamos en el curso que cubre antropología, cristología y soteriología. Pues sean bienvenidos, queridos hermanos. Va a ser una sesión, yo creo que un tanto pesadita por la cuestión de la información que vamos a manejar. Vamos a avanzar en el tema en este día miércoles y también el día viernes. Y bueno, cuando entremos a los conceptos, un poquito se van a dar cuenta porque es que esta sesión es un poquito complicada, un poquito difícil. La cristología es aquella doctrina que tiene que ver con la persona de Jesucristo. Y no hablo solamente de la persona de Jesús, porque podríamos estar hablando tan solamente de la persona de Jesús, sino también de Jesucristo, en el sentido de que el nombre Jesucristo, el término o el concepto Jesucristo, ya está aplicado con esa significación teológica que tiene la presencia de nuestro Señor en la tierra conforme al plan salvífico. Entonces, en ese sentido estamos hablando de los tres estados y las dos naturalezas. Muy bien, pues para empezar vamos a hacer una oración que nos permita ya introducirnos completamente a la sesión de hoy. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana porque tú nos has cuidado, nos has permitido un buen descanso durante la noche y ahora que vamos a estudiar conceptos relacionados con la doctrina, con nuestro ser iglesia, te pedimos que tú nos acompañes, que tú nos ilumines y que también nos sigas acompañando en el resto del día. Bendice a todos los participantes, bendice a sus familias y acompáñanos siempre con tu misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues vamos a comenzar entonces. La cristología. En la teología sistemática, la cristología es uno de los temas que inmediatamente se conectan después del estudio de la antropología y están relacionados también con la soteriología. Por eso es que hemos querido abarcar en este curso esos tres temas: antropología, cristología y soteriología. Habíamos comenzado a decir que la cristología tiene que ver con el estudio sobre la persona de Cristo. En la revelación bíblica, en el Nuevo Testamento sobre todo, vemos que hay una identificación de Jesús como el Mesías, naturalmente en los evangelios, pero eh, hay una como un proceso, una como fase en donde ya una vez que Jesucristo ha ascendido a los cielos, que se ha despedido de los suyos y ha regresado al Padre, como es el testimonio bíblico del Nuevo Testamento, entonces todas las veces que se mencionará a Jesús, ya no será solamente como Jesús, Jesús de Nazaret, o Jesús el hijo de José y María, o Jesús el maestro itinerante rodeado de discípulos, sino que en subsiguiente, después de su resurrección, será habitual encontrar la referencia a él, pero como Jesucristo. Que en griego tenemos ya esa unión del nombre propio de Jesús y en este caso la función que él vino a desempeñar. Entonces, por eso es usual que ya en las cartas paulinas y en el resto de las cartas del Nuevo Testamento encontremos ya el nombre compuesto como Jesucristo. Es cierto que en el griego original vamos a encontrar que ahí aparece Yeshua Christos.
Entonces, Jesús el Cristo, pero Jesús el Cristo ya siempre va a conformar el nombre, dijéramos, por decirlo de alguna manera, el nombre completo de Jesucristo, pero de Jesús. Pero eso ya en relación a su labor salvífica, especialmente. Muy bien, pues vamos a entrar entonces en materia y voy empezar a correr ya las diapositivas. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice, los tres estados de la cristología desde la perspectiva de Cristo como mediador. Esto es lo que enmarca la función de Jesús, su carácter salvífico, su función como mediador, es lo que está enmarcando los tres estados de la cristología. ¿Por qué se le llama los tres estados de la cristología? Bueno, porque son tres momentos en la historia salvífica en que vamos a conocer a Jesús. Si no existiese un plan de salvación, si Jesucristo no hubiese sido encarnado y habitado entre nosotros, como dice el Evangelio de Juan 1:14, dice que puso su tienda entre nosotros. Si eso no hubiera sucedido, ese contacto en nuestro contexto, el contexto del humano, entonces no sabríamos, jamás hubiéramos sabido de su preexistencia y no tendríamos idea de todo esto, pero es justamente, y de acuerdo al plan de Dios, es justamente por la entrada de Jesús en el mundo que nosotros entonces ahora, desde el punto de vista de la teología, entendemos que hay tres estados que caracterizan a la cristología. Y estoy aquí poniendo un versículo, o más bien un pasaje bíblico, que llama la atención justamente por esto, porque Filipenses 2:5 al 11, que es un canto, el canto cristológico, que el apóstol Pablo incluyó en esa carta, podemos darnos cuenta que ya en una época tan temprana se empieza a manejar en este sentido los tres estados o lo que después doctrinalmente hablando se van a estructurar como los tres estados de la cristología, que es preexistencia, encarnación y glorificación. Le voy a pedir de favor a uno de ustedes que busque en Filipenses 2:5 al 11 y nos haga favor de leer para todos este pasaje, Filipenses 2:5 al 11. Y vamos a ir observando estos tres estados. Antes de que inicie la lectura, permítanme mencionar así de manera muy general que cuando hablamos de preexistencia, hablamos de aquella existencia o aquel estado que Cristo tiene antes de su entrada en el mundo. Es decir, aquel modo de ser y de existir que está independientemente incluso de la creación, incluso de que antes de que exista todo lo que ahora conocemos, nos referimos entonces a ese momento de Cristo, una existencia antes de. Cuando hablamos de la encarnación, pues ya propiamente estamos hablando de su entrada en el mundo, de su humanización y de su estancia en nuestro contexto histórico, sujeto obviamente a todo lo que eso conlleva, ¿no? El estar sujeto a la ley, a las condiciones de la humanidad a la condición, estar sujeto a la condición humana, nos referimos a todo eso en la encarnación. Y cuando hablamos de la glorificación, hablamos del momento en cuando Él, habiendo cumplido su propósito en la tierra, o en nuestro contexto, entonces Él asciende nuevamente al Padre, se dice que es glorificado, que es exaltado, y Él vuelve a tener esa condición que tenía en la preexistencia. Hay muchas cosas que rodean cada uno de estos momentos,
bastantes cosas y no fáciles, por supuesto, pero me parece que la cita de Filipenses 2:5 al 11 hace esta referencia de estos tres estados de la cristología. Ahora sí, por favor, alguien de ustedes que me ayude a leer este pasaje, Filipenses 2:5 al 11. Buenos días, buenos días. Y buen día, hermano. Adelante, por favor. 2:5 al 11 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como a cosa, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así es, así es. Entonces, se puede observar, y eso es lo interesante de este pasaje, que porque la cristología como tal, la cristología como doctrina, queda establecida hasta el siglo IV. Doctrinalmente hablando, son dos concilios muy importantes que vamos a mirar en su momento, pero existen dos concilios que van a establecer de una vez por todas los factores de la cristología. Pero llama la atención que una carta como Filipenses recoja este himno cristológico en donde ya se puedan apreciar, aunque sea de una manera muy sutil, pero ya se aprecian allí los tres estados de Cristo, es decir, un momento en donde Él era Dios, como el Evangelio de Juan también lo dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Entonces hay un primer momento de la Cristología que ya se transmite en los textos bíblicos del Nuevo Testamento, y esta es la referencia a una preexistencia de Jesucristo. Obviamente se incluye en el canto de Filipenses la cuestión de la encarnación, cuando dice que no tuvo no tuvo esa condición como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó de ella y vino a tomar condición de siervo entre los seres humanos y sujeto a las mismas circunstancias de todos los seres humanos. Eso es la encarnación. Pero una vez que, como dice el canto, una vez que él cumplió lo suyo, dice, fue exaltado, fue glorificado, obviamente con eso entendemos que él retorna a esa condición que tenía antes de la encarnación. Lo interesante de este canto es que ya circulaba, es un canto que ya circulaba. Pablo lo incluye en su material de la carta, pero en realidad era un canto cristológico que ya circulaba en el ámbito cristiano. No se sabe bien a ciencia cierta quién es el compositor de ese canto cristológico, y creo que eso no es tan importante como que lo importante es que ya repetimos desde una época tan temprana en la historia del cristianismo, existe esta conciencia y esta verdad acerca de que Jesucristo pasó o ha pasado por tres estados principales: preexistencia, encarnación y glorificación. Lo vamos a encontrar no solo en el material paulino, como Filipenses, pero también lo vamos a encontrar en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan también maneja estos tres estados. En el primer capítulo, lo que es se conoce como el prólogo juanino, aparece también este flujo de la preexistencia, después la encarnación y todo este elemento de la revelación a través del Hijo, cuando el evangelista Juan dice, porque a Dios nadie le vio jamás, pero el Hijo, Él lo ha dado a conocer.
y tenemos todo la estructura del Evangelio sobre estos momentos de la cristología, ¿no? En donde llega un momento en el que Jesús le dice a sus discípulos que su momento ha llegado, el momento de partir al Padre, el momento de irse al Padre. En los capítulos 13 al 15, en el diálogo que él tiene, un diálogo bastante íntimo con los discípulos, refiriéndoles que él ya debe partir al Padre. Entonces encontramos también que el Evangelio de Juan está estructurado en base también a este flujo de la cristología, de una preexistencia, una encarnación y una glorificación. Bueno, vamos a ir abundando más sobre esto y vamos a conjuntarlo bajo este concepto de la mediación de Cristo. Jesucristo es mediador. Creo que hay una conciencia bastante clara a este respecto en el Nuevo Testamento de que los planes de Dios, la salvación que Dios tiene para la humanidad, no ha podido tener lugar de ninguna otra manera, aunque han aparecido eh, distintos profetas, distintos grandes personajes en la historia, aunque ha habido revelación a través de la ley, la, ¿cómo se dice? ¿Alguno de ustedes tiene su micrófono abierto? Les voy a pedir que lo cierren para que no se filtren algunas otras conversaciones. Bueno, entonces es cierto que la mediación es un factor muy importante en la revelación bíblica, porque llamamos mediador aquel instrumento o aquella persona cuya función justamente es plasmar, concretar y llevar a cabo, plasmar las intenciones, que en este caso son intenciones salvadoras. Entonces Jesucristo, más que nada, su función es de establecer la salvación de Dios en el contexto del humano. Por eso, una de las cosas que van a ser muy claras en cuanto a las funciones de Jesucristo es su función de mediador. Muy bien. Entonces vamos a pasar a una parte. Esto, naturalmente, los estados de la cristología nos van a llevar a la siguiente parte, y la siguiente parte tiene que ver con la encarnación. ¿Por qué la encarnación? Porque la encarnación es lo que toca a nosotros, la encarnación es lo que toca al ser humano. Es decir, de esos tres estados de Cristo, aunque podemos tener evidencia y testimonio de la preexistencia y lo mismo de la glorificación, la única que se relaciona directamente, el único momento, el único estado de la cristología que se relaciona directamente con nosotros es, por supuesto, la encarnación. La encarnación es el factor por el cual nosotros somos conscientes no solo de la existencia de Jesucristo, de su persona, de su revelación, de su obra, sino que también estamos conscientes de lo que toca para nosotros en cuanto a toda una plataforma ética de comportamiento, de encuentro con Dios, etcétera, ¿no? Por eso es que la encarnación resulta central e importante para hablar de la encarnación de Cristo es también de una manera indirecta hablar de nuestra propia condición humana. Y esto va a ser, la encarnación va a ser nuestro punto de partida para lo que vamos a revisar el día de hoy. Bueno, la, la, la manera, en Cristo hay dos naturalezas, y creo que esto es algo, pues, bastante,
por lo menos, si no explicado a fondo en los conceptos, creo que sí es algo eh, del dominio hasta cierto punto de nuestra conciencia acerca de Cristo, ¿no? Entendemos de una manera muy básica que hay dos naturalezas en Cristo, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Ahora, el punto en cuestiones de doctrina y en cuestiones de teología, el punto no es solamente reconocer las dos naturalezas de Jesús o de Jesucristo, no es solamente eso, pero también es ver hasta qué punto em, las dos interactúan en su persona. A veces tenemos que utilizar un lenguaje que no siempre es el lenguaje tan preciso. Yo les mencionaba que la teología a veces tiene que utilizar conceptos y palabras que no muy bien se adecúan a lo que quiere explicar, pero es parte de la limitación del lenguaje. Entonces, esto de decir que cómo interactúan cómo interactúan en una sola persona dos naturalezas, la divina y lo divino y lo humano, pues esto ya por sí mismo es complejo de explicar y también de entender, pero vamos a tratar de ver cómo esto tuvo su propio desarrollo en los primeros siglos. Muy bien, vamos entonces a eso. Eh, ustedes pueden ver aquí un primer cuadro en donde la parte de arriba tienen el nombre, bueno, ¿han escuchado el término herejía ustedes en alguna ocasión? Herejía se llama herejía a toda aquella idea, propuesta o doctrina que no va acorde a lo oficial, que no va acorde a aquello que se ha establecido como norma de fe. Entonces, cuando uno tiene una norma de fe y viene una idea diferente, una idea que a lo mejor quiere reformar o quiere presentar algo distinto, pero que no es lo oficial, que no es lo aprobado, que no es lo que ya ha tenido consenso a través del estudio, del diálogo y todo eso, entonces eso se llega a considerar como una herejía. Entonces, toda idea que sea ajena a lo que ya ha quedado establecido, que sea distinta de lo que ya ha sido aprobado, automáticamente se constituye en una herejía. Pero, ¿por qué la presencia de herejías en tiempos tan tempranos? Los primeros 4 siglos de la, de la historia del cristianismo están plagadas de todo este debate cristológico. Bueno, vamos a empezar entonces ahora a considerar las diferentes herejías que existieron, quiénes fueron sus proponentes, sus argumentos y cuál es la crítica que se puede hacer hacia este respecto. Muy bien, vamos a empezar. Tenemos herejías en los escritos del Nuevo Testamento, ¿no? Tenemos herejías como el gnosticismo y el docetismo, que son corrientes filosóficas que intentan también explicar la presencia de Jesús en el contexto humano, pero todavía no vamos a abordar esas, vamos a seguir ahorita un orden que quiero presentarles para entender empezar a entender esta cuestión o los distintos matices que hubo en épocas tan tempranas sobre la persona de Jesucristo. Muy bien, el apolinarismo. El apolinarismo fue una corriente de pensamiento que intentaba explicar la cuestión de las dos naturalezas o lo referente a las dos naturalezas que tuvo Jesucristo. Muy bien, el proponente era Apolinar, lo encontramos a él entre esos años, entre el 310 y el 390 después de Cristo. ¿Y cuál
es el argumento que Apolinar señalaba respecto a este tema. Dice, es imposible que dos esencias espirituales y dotadas de voluntad cohabiten en el mismo, pues en este caso la una estaría en contraste con la otra en virtud de que su propia voluntad, así como también la de su propia actividad, por consiguiente el verbo no asumió un alma humana. Y agregamos esta otra cosa, dice, el instrumento y el agente fundamental de modo natural, una única actividad. Dice, el instrumento y el agente fundamentan de modo natural una única actividad. Y si es una única actividad, entonces es una única naturaleza. Por tanto, se convirtió en una única naturaleza la del verbo y la del instrumento. ¿Qué quiere decirlo? ¿Qué es lo que trata de explicar Apolinar con respecto a las dos naturalezas de Cristo? En términos muy simples, si tienen, vamos a tratar de entender, no que estemos de acuerdo con Apolinar, aquí ya tenemos, de hecho, que se trata de una herejía, pero vamos a tratar de entender el enfoque de Apolinar. Ustedes tienen vamos a jugar un poquito con la idea de Apolinar. Vamos a suponer que ustedes tienen o que nosotros hay dos naturalezas, una parte humana, una es humana y la otra es divina. Si usted tiene dos naturalezas en sí mismo, en términos lógicos, ¿cuál es la que va a prevalecer sobre la otra? Pensaríamos que la que va a prevalecer de manera natural sobre la otra es la parte divina. Entonces, Apolinar va a ver a Jesús como que al momento de su nacimiento sí tenía las dos naturalezas, pero en el proceso de la vida de Jesucristo, la que fue prevaleciendo fue la divina a tal grado que la humana finalmente quedó anulada o supeditada a esa parte divina. Ahora entonces, ¿cuál sería el resumen de lo que dice Apolinar? Dice, Cristo no tuvo un espíritu humano, sino que el verbo, el logos, hacía las veces de tal. ¿Por qué Apolinar, por qué nos lleva necesariamente lo que dice Apolinar, por qué nos lleva a esto? Bueno, si usted tiene en su ser repetimos, dos naturalezas, una divina y una humana, es natural que poco a poco la que va a ir adquiriendo poder, influencia y dominio sea la parte divina. Ahora, eh, eh, es interesante esta parte de que Apolinar diga que finalmente en Jesucristo no hubo un espíritu humano, porque ¿qué hace lo que el espíritu humano normalmente? Si uno tiene, en el caso nuestro, por supuesto, si nosotros tenemos espíritu humano, entonces vamos a primero a tener voluntad propia, ¿no? A tener capacidad de decisión, todo eso, pero vamos a tener tendencias que son propias de nuestra humanidad. Entonces, por eso es que para Apolinar, si la parte dominante fue la parte divina y la parte humana tan solamente fue supeditada o fue una especie de recipiente donde habitó la parte divina, finalmente para Apolinar lo humano no es sino una especie de recipiente, un recipiente donde viene la parte divina posee a ese recipiente humano y pues lo utiliza como un simple instrumento. Por eso es que la crítica es la siguiente, dice la naturaleza humana de Cristo
queda incompleta. Bueno, queda incompleta porque no posee voluntad propia, porque no posee espíritu. Dice, pues le falta la parte del espíritu, por lo cual no puede ser considerada como verdadero hombre. Para que las dos naturalezas tengan lugar en la encarnación, para que las dos naturalezas tengan lugar en la encarnación, el punto de vista doctrinal tiene que decir lo siguiente: Jesucristo era verdadero Dios y verdadero hombre. Y cuando la doctrina dice Jesucristo era verdadero Dios, quiere decir, en otras palabras, que tenía todo, que conservaba y tenía en sí mismo todos los atributos que corresponden a la divinidad. Pero de igual manera, si la doctrina dice, y era verdadero Dios, pero también era verdadero hombre, entonces quiere decir, al decir que era verdadero hombre, se está diciendo que Jesucristo también poseía todos los atributos que caracterizan a la condición humana. Pero aquí Apolinar está diciendo que no, que sí tiene todos los atributos que caracterizan a la parte divina, pero que no tiene los atributos que caracterizan a la parte humana. Por eso es que en términos de Apolinar, en términos de su pensamiento y de su propuesta, entonces Jesús es más divino que humano. Y de hecho, lo humano queda anulado y solamente se convierte en un recipiente para lo divino. Ahora, esto, por qué empezaron a existir este tipo de cuestiones con respecto a la cristología? Bueno, porque ya les he mencionado que el conflicto no se genera con Apolinar. El conflicto acerca de la persona de Jesús se genera desde los mismos textos del Nuevo Testamento. En el primer siglo, estamos en la segunda mitad del primer siglo, cuando se ataca, cuando la fe cristiana tiene que atacar dos corrientes muy fuertes. La una era el docetismo y la otra era el gnosticismo, porque ambas corrientes afirmaban que Jesucristo no podía haberse encarnado. O sea, ¿cómo es posible, para los docetistas y los gnósticos que decían, cómo es posible que lo divino pueda limitarse tanto y poder llegar a ser humano? O sea, en la mentalidad de los docetistas y los gnósticos no cabía esa realidad de que lo divino hubiera podido limitarse tanto al grado de hacerse humano, porque obviamente creo que esto también sería lógico. ¿Qué contraste existe entre la naturaleza humana y la divina? Obviamente es un contraste enorme. O sea, jamás podríamos nosotros comparar nuestra naturaleza y nuestra condición humana con la condición y la naturaleza divina. O sea, es un contraste que resulta enorme. Por eso es que ellos explicaban, los dos cetistas explicaban que cuando vimos a Jesús andando, bueno, en el contexto del Nuevo Testamento, obviamente, pero cuando vimos a Jesús andando entre nosotros, decían los docetistas, no era que Jesús se hubiese hecho humano, más bien tenía apariencia humana. Por eso es que doqueo significa apariencia. Entonces, dicen ellos, Jesucristo tenía apariencia humana, y sí, lo vimos como que dormía, lo vimos como que caminaba, lo vimos como que comía, como que lloraba, etcétera, etcétera, pero no era humano, era una apariencia nada más, como una especie de holograma, no sé, algo así, pero era lo que decían los docetistas ya desde el último cuarto del primer siglo. Ellos ya decían eso. Y los gnósticos, por su parte, decían, bueno, la naturaleza por sí misma es mala, lo material es malo, entonces, ¿cómo puede Dios habitar lo malo? Entonces ellos tampoco consideraban
que Jesucristo hubiese podido encarnar. Ahora, la propuesta cristiana en el primer siglo fue justamente lo contrario, porque van a ser las cartas juaninas. Las cartas juaninas se escriben justamente hacia el último cuarto del primer siglo, en donde se va a decir muy claramente que si alguno niega que Jesucristo es venido en carne, es decir, que Jesucristo se ha hecho humano, que si alguien niega que él se ha adquirido la condición humana y lo niega abiertamente, el tal es el anticristo. Entonces, ya tenemos reacciones de la fe cristiana en épocas tan tempranas sobre la persona de Jesucristo. Esto nos lleva a decir que aunque hubo una conciencia, como ya lo muestra Filipenses y lo muestra el mismo Evangelio de Juan, aunque había una conciencia plena acerca de los tres estados de Cristo, es decir, la preexistencia, la encarnación y la glorificación, no siempre se vio de la misma manera y por eso tenemos ahí corrientes, tenemos pensamientos, tenemos personas que proponían ideas alternativas a lo que ya había sido, o lo que ya doctrinalmente ya se movía en el pensamiento de la iglesia. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente, vamos a continuar con estas posturas y tratando de entender por qué ellos decían sus propuestas. Muy bien. Otro de las herejías, voy a señalar las que más tuvieron presencia e influencia y que fueron, por lo tanto, contrarrestadas por parte de los cristianos, ¿no? De la postura oficial acerca de la persona de Jesucristo. Bueno, tenemos al nestorianismo, esa doctrina que así se conoce. El proponente era Nestorio, ahí lo tenemos en el siglo V, más o menos en el 451. Y tenemos las diferentes herejías se van a parecer un poquito entre ellas porque quieren responder el mismo problema. Dice, el verbo moró, es decir, el verbo entendiendo la parte divina. El verbo moró en la persona de Jesús, haciendo de Cristo el portador de Dios. Fíjense cómo las palabras son muy importantes y hay que llamar la atención también en eso. Dice, el verbo moró en la persona de Jesús. Es lo que yo les decía. O sea, Cristo existe solamente cuando el verbo viene a la persona. O sea, si solamente hubiera sido la persona, si solamente hubiera sido Jesús, por decirlo de alguna manera, el Jesús humano, el Jesús histórico, el Jesús hijo de José y María, si solamente hubiera sido Jesús iluminado como otros tantos personajes en la antigüedad fueron iluminados, ¿no? Acompañados por el Espíritu de Dios, ¿no? Por ejemplo, Samuel, Jeremías, Elías, Eliseo, el propio Moisés. O sea, Jesús es una categoría aparte porque Jesús no es solamente iluminado por Dios o acompañado por su Espíritu, sino porque el Verbo, la parte divina, vino a ser morada en Jesús. Y entonces, en ese sentido, Nestorio dice, lo que está diciendo Nestorio es esto, que cuando, cuando la parte divina mora en la parte humana, entonces aparece Cristo. Es decir, para Apolinar, Cristo es la suma de Logos más Jesús. Pero aquí viene la cuestión compleja, dice, haciendo de Cristo el portador de Dios. Dice, pero en realidad Jesús no era un Dios hombre. Si tenemos dos naturalezas en Jesús, entonces, ¿qué es Él? Si en Jesucristo hay dos naturalezas, lo divino y lo humano, entonces, ¿qué es? Bueno, pero Nestorio dice,
pero en realidad Jesús no era un Dios hombre. Esto también tiene mucho que ver con el contexto del pensamiento grecorromano, en donde existían los dioses y los semidioses, ¿no? Eh, en el panteón, tanto griego como romano, según las creencias de ellos, a veces la divinidad tenía contacto con la parte humana y entonces nacían los semidioses. Por ejemplo, Hércules, todo el mito de Hércules y todo eso, la historia de Hércules, que ahora los niños lo han visto en películas de Disney, pero Hércules es ese semidios producto del contacto de lo divino con lo humano. Pero en Nestorio está diciendo, no es que Jesús sea un Dios hombre, porque si Jesús fuera un Dios hombre, aunque tuviese una parte divina, ya no sería de la misma categoría de Dios Padre. Y en cambio, la fe cristiana sigue afirmando, nunca dejó de afirmar, que la divinidad en Jesucristo, al estar en nuestro contexto humano, nunca se alteró. Es decir, no se alteran los atributos ni se pierden, sino que se mantienen intactos. Entonces, un Dios hombre hubiera venido a formar una tercera categoría. Es decir, está Dios Padre, está los seres humanos y en medio está el Dios hombre que sería Jesucristo. Pero eso es lo que trata también de rechazar el propio Nestorio. Dice, pero en realidad Jesús no era un Dios hombre porque afirmaba que la unión de las dos naturalezas es moral, es otra explicación. O sea, la unión de las dos naturalezas no fue personal. O sea, no es que como ya lo decía Apolinar, no es que hayan cohabitado las dos naturalezas en un mismo envase, sino que fue una unión moral. ¿Y qué quiere decir con esto? Que Jesucristo fue, por lo menos su mente, su voluntad fue poseída por el Logos, así es que el hombre Jesús hizo, dijo, enseñó y ejecutó lo que el Logos le decía que hiciera. Entonces fue una unión de carácter moral, pero no de carácter personal. Es decir, Jesucristo estuvo siempre más bien Jesús estuvo siempre con toda su condición humana, y para desarrollar su ministerio, el Logos lo acompañó y lo fue llevando paso a paso hasta que logró cumplir su cometido, su misión en el mundo. Y una vez que Jesús cumple su misión en el mundo, entonces Jesús muere y el Logos se va, el Logos regresa a Dios, porque finalmente el Logos para Nestorio, el Logos no puede morir. Por la naturaleza, el Logos no puede morir. Una de los temas más complejos de la cristología es justamente el tema de la expiación. Lo vamos a ver en su momento, pero tan solamente para comprender un poquito lo que quiere decir Nestorio. ¿Por qué Nestorio tiene que formular una idea como esta? Bueno, porque en el fondo también hay una parte bastante compleja. Cuando Jesucristo muere en la expiación por nuestros pecados, cuando Jesucristo muere, ¿qué muere? ¿La parte divina o la parte humana? La lógica nos diría que lo divino no puede morir, porque si lo divino puede morir, entonces no sería divino. Entonces tendríamos que decir, bueno, lo que murió fue la parte humana. Y aquí tendríamos un problema más grande, porque, bueno, la parte humana no puede propiciar una salvación tan grande. El que un ser humano muera no significa que eso sea la base para sostener y propiciar una salvación tan grande como la que hizo Jesucristo.
Entonces, vean cómo las ideas que tienen estas personas no eran ideas simplemente porque estuvieran ociosos o porque o porque tuvieran simples ocurrencias que querían gritar a medio mundo, sino de ellos trataban de resolver problemas propios de la teología. Entonces, como lo vamos a ver en su momento, el tema de la expiación, pero estamos tratando de entender de qué hay detrás de estas ideas, cuáles son las inquietudes de estas personas que quieren responder de distintos modos acerca de las dos naturalezas de Cristo. Entonces, ¿cuál sería la crítica sobre esto? Bueno, la crítica sería que se destruye la unidad de persona que hay en Cristo, porque tampoco son dos personas. O sea, no es que haya dos personalidades en Cristo, una divina y una parte humana, y que las dos tengan que ponerse de acuerdo para ver, a ver, ¿qué vamos a hacer? Ah, pues vamos a hacer esto. O sea, no se trata de que haya dos personas en Cristo, es una sola persona con dos naturalezas. Entonces, la postura de Nestorio afecta la unidad personal que hay en Cristo. Porque finalmente para este Nestorio es una persona habitada por una fuerza, el Logos. Entonces, la persona Jesús está en su ministerio y en su ejecución de la salvación. La persona Jesús es habitada constantemente por el poder llamado Logos. Y eso no es la doctrina cristiana o tal y como nosotros lo creemos ahora. Por eso es que la postura de Nestorio afecta, destruye la unidad de la persona que hay en Cristo. Y las dos naturalezas quedan unidas solamente por un vínculo moral, semejante al que el cristiano eh, al cristiano que somos una persona tiene con el Espíritu Santo que es otra persona. Aquí estamos poniendo el ejemplo, nosotros también, ya en términos de la experiencia cristiana, la santificación y todo eso, nosotros somos creyentes, sí, pero la verdad es que también creemos que para cumplir la voluntad de Dios tenemos que ser influidos, guiados por el Espíritu. Entonces, ese es un ejemplo de cómo lo concebía también en Nestorio. Decía, bueno, de la misma manera que el creyente es influido y guiado por el Espíritu, de esa misma manera la persona Jesús fue guiada e influida por el Logos. Por eso es que él tenía esta explicación acerca de las dos naturalezas de Jesús. Bueno, yo mencioné al inicio que todo esto tiene su complejidad, por supuesto, pero quiero hacer una pausa. Aquí hemos revisado solamente la postura de Apolinar y ahorita hemos tocado la postura de Nestorio. Y quiero preguntarles a ustedes si hay alguna, si la manera en que hemos estado explicando o que yo he estado explicando estas posturas, si se comprende en el sentido de que nos demos cuenta qué era lo que ellos, cuál era su base para afirmar lo que estaban señalando con respecto a las dos naturalezas. ¿Tienen alguna pregunta o comentario, queridos hermanos? Hasta aquí, nada más hasta esto que hemos visto. Ya habían escuchado un poco más amplio este asunto de los tres estados de la cristología: preexistencia, encarnación, glorificación. Queda claro también esto como parte, sí, de la doctrina, porque esto no se ha movido a través del tiempo, y aunque han existido muchas corrientes de pensamiento, esto se ha mantenido
a través del tiempo. Y nuestra propia doctrina actualmente está también cimentada sobre esta base, ¿no? Hay un momento en el que Jesucristo ya existía, un momento en que encarnó y estuvo entre nosotros, pero también un momento de exaltación o de glorificación. Y será en esta exaltación, en esta glorificación, que Él retornará nuevamente, como es la promesa, en la parusía o retorno de Jesucristo. Entonces, preguntas, comentarios sobre esto, queridos hermanos. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Yo sé que es complejo esto y no sé si ustedes lo hayan eh, escuchado o considerado alguna vez, pero todo esto sí tiene su complejidad. Por eso quiero ir con calma, quiero ir sin prisas para que vayamos observando y haciendo los comentarios que sean necesarios. Entonces, ¿vamos bien, hermanos? Ok, muy bien. Pues vamos a continuar. Y en el momento que ustedes tengan algún comentario para clarificar alguna de las posturas que vayamos viendo, por favor, sientan confianza de hacerlo. Muy bien, vamos con la siguiente postura, que es el eutiquianismo. El proponente es Eutiques, ahí lo encontramos entre esas fechas, el 378 y el 454 después de Cristo. ¿Qué es lo que dice Eutiques? Dice: confieso que nuestro Señor era de dos naturalezas antes de la unión. Ah, caray. Escuchamos nuevamente. Confieso que nuestro Señor era de dos naturalezas antes de la unión, pero después de la unión confieso una sola naturaleza. Vamos a poner un ejemplo muy, un ejemplo muy burdo, pero que nos va a ayudar a entender esta parte que dice Eutiques. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando las dos naturalezas, lo divino y lo humano, están presentes en la persona de Jesús? Todos hemos preparado, conocemos la bebida que es el café. ¿Qué necesitamos para hacer café? Bueno, necesitamos agua y necesitamos el café molido. Cuando usted pone en un mismo envase una taza, cuando usted pone en la taza el agua caliente y a eso le vierte una cucharada de café y lo mueve, justo en eso el café no existía, es decir, el café no estaba preparado hasta que intervinieron la taza, el agua caliente y el café molido. Una vez que esos tres elementos intervinieron, entonces el café tuvo lugar, el café tuvo vida y ustedes se toman su café. Pero ustedes ya no pueden, si ustedes ya prepararon el café, yo no les podría decir: ah, no, ya lo preparaste, pero ahora quiero que me regreses el grano molido, quiero que me lo devuelvas. Ya no se puede. O sea, ya no se puede. Ya el grano del café molido ya quedó disuelto en el agua, ya se integró en el agua. Ya no se puede separar. Y si no se pueden separar, entonces lo que era agua pura, lo que era café molido y que fueron combinados, antes de ser combinados, cada uno tenía sus propiedades particulares. Pero una vez que fueron combinados, se ha formado una tercera naturaleza. Es un poco lo que dice Eutiques. Dice: las dos naturalezas son plenamente identificables mientras no estén unidas. Y para él, unidos significa fusionadas. Entonces dice: las dos naturalezas
eran plenas antes de fusionarse, pero una vez que se han fusionado, entonces surge una, pues sería una tercera naturaleza, porque si ustedes combinan dos cosas diferentes, el resultado es una tercera cosa. Creo que eso es natural. Por eso decía, dice, confieso que nuestro Señor era de dos naturalezas antes de la unión, pero después de la unión confieso una sola naturaleza. Pero aquí la parte compleja, porque es de la doctrina cristiana que prevalece hasta el día de hoy. La doctrina cristiana dice que las dos naturalezas no se alteran, no cambian sus propiedades, no se modifican con la unión, sino que a pesar de la unión, cada naturaleza mantiene sus propias particularidades. Porque la doctrina cristiana va a decir que no hay una, cuando hay una fusión, en automático hay un cambio. Tiene, pero en la persona de Jesús hay unión, pero no hay fusión. Y si no hay fusión, entonces no hay cambio. Entonces, ¿por qué dice Eutíquez esto? Dice, ya lo que decíamos al inicio, ¿no? Dice, la naturaleza humana de Cristo fue absorbida por el Verbo. Entonces, el agua combinada con el grano molido, la suma de eso fue café, y lo que prevaleció fue ahora café. Ahora ya es el café. Entonces, es natural que Eutíquez piense, porque esto creo que lo podemos también nosotros considerar, si tienes dos naturalezas, una limitada, finita, que es la humana, y tienes otra naturaleza que es todopoderosa, eh, eterna, inmutable, infinita, etcétera. Y las juntas, es lógico pensar que la que va a prevalecer es la parte divina. Por eso para Eutíquez era muy fácil decir, bueno, en la persona de Jesús, que son dos naturalezas antes de la unión plenamente identificadas, una vez que se unen, se crea una tercera naturaleza, y finalmente la que prevalece, en términos de él, la que es absorbida, lo menor es absorbido por lo mayor. Lo débil es absorbido por lo fuerte. Entonces, lo que prevaleció fue la parte divina, pero aquí resulta que la parte humana sufrió un cambio al ser absorbida por la parte divina. ¿Cuál sería la crítica sobre esto? Es que se anula la distinción entre la humanidad y la divinidad de Cristo. Es decir, queda diluida cualquier distinción entre lo humano y lo divino en Jesús, quedan anulados. Dice, confundiéndose las dos naturalezas, confundirse, se mezclan, se fusionan. Y repetimos, cuando dos cosas se fusionan, el agua deja de ser agua y el café se combina con el agua para formar una tercera sustancia, ¿no? Que es el café. Es un ejemplo muy sencillo, pero es un poco lo que trata de explicar Eutíquez. Y nosotros pensaríamos, bueno, ¿qué sucede? ¿Qué sucedía en Jesús? Créanme que aunque estas posturas, hoy consideradas herejías y propuestas hace tantos siglos, hace tanto tiempo, ustedes se admirarían cuando, si hoy le preguntaran a alguien que no ha estudiado y que no está estudiando todo esto, pero que sí fuera creyente, si ustedes se acercaran con algún hermano o hermana y le dijeran, oye, yo sé que Jesucristo es divino, pero también es humano, pero quiero que tú me expliques
cómo es que esas dos naturalezas interactúan en la persona de Jesús. A lo mejor en el razonamiento y en el intento de explicación podrían empezar a surgir argumentos parecidos a estos. O sea, a ver, explícame cómo, cómo subsisten en Jesucristo las dos naturalezas. Y sería algo para poner a pensar a cualquiera. ¿Cómo subsisten en Jesucristo las dos naturalezas? Por eso es que en el pasado decían, bueno, a ver, ¿quién hizo los milagros? Ah, la parte divina, obvio, la parte divina. ¿Quién caminó sobre el agua? La parte divina, claro. A ver, pero cuando Jesús tuvo hambre y comía, pues era la parte humana. Y cuando Jesús lloró por Lázaro y se conmovió en su corazón y estuvo muy triste, era la parte humana. Entonces, ¿qué? A veces actuaba la parte divina y a veces actuaba la parte humana. A veces la parte divina decía, te toca a ti. No, ahora te toca a ti. Ahora hay que multiplicar los panes. Pues te toca a ti. Ahora hay que consolar a las hermanas de Lázaro que están muy tristes. Pues te toca a ti porque tú eres humano, tú sí sientes la tristeza. Entonces te toca a ti. Entonces, la cosa no es tan fácil. La cosa no es tan como pudiéramos decirlo, tan superficial. La situación no es esa. O sea, pero es tratar de comprender cómo es que Jesucristo, en quienes están presentes las dos naturalezas de manera plena, comprender cómo en él, qué sucede, qué sucede en Jesucristo. O sea, créanme que eso es algo bastante complejo, pero no irreal, porque justamente el valor de la salvación y el valor del perdón de pecados y el valor de una ética por la cual Jesús nos diga a todos, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El valor de todo eso radica justamente en que Jesús es divino, pero también es humano. Si es divino, entonces puede propiciar una salvación tan grande para nosotros. Pero si es humano también, entonces puede trazar el camino para que nosotros cumplamos eso que él decía, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y es justamente el balance de las dos naturalezas que están presentes en Jesús y que enseña la doctrina de la cristología. Preguntas, hermanos, comentarios. Gracias, me parece que está muy claro hasta ahora, pero lo que decía usted sí es cierto, ¿no? Por ahí si uno, bueno, a mí en alguna época de más niña, de niña más bien, me pasaba el imaginar, ¿no? Esta parte de decir, cómo es que Jesús es Dios, pero también es hombre. Y bueno, a lo mejor en esa época de la niñez uno puede imaginar cosas no queriendo ¿no? cometer una herejía, pero a muchos incluso ahora nos pasa, ¿no? Si lo dijo usted, si uno quiere tratar de explicar, a lo mejor uno se mete en problemas y quizá uno puede caer ¿no? en el punto de querer explicar, cometer algún tipo de herejías como estas, porque nuestra comprensión de alguna manera no daría como para entender esta realidad de Jesús. Si bien lo decimos y lo creemos, pero creo que siendo objetivos, a nuestra razón suele ser un poco complicado, ¿no? Realmente decir cómo esa parte divina pudo ser también humano sin perder, sin dejar ser uno y dejar de ser el otro. Pero no, está muy claro, al menos para mí quedó muy claro, hermano, gracias. Muy bien, muchas gracias, Veré. Entonces seguimos avanzando. Estamos mostrando
aquellas ideas, aquellas corrientes que existieron, que trataron de responder algunos problemas, de resolver algunos problemas, pero que justamente al resolverlos, al intentar resolverlos, fueron en contra de la doctrina que ya estaba establecida. Hay una doctrina establecida, también la vamos a revisar, qué es lo que se dictamina por parte de la Iglesia en un concilio, pero, no, pero este dictamen del concilio lo tenemos en el siglo V, es decir, mientras empezó en el siglo IV, porque hay dos concilios que tienen que ver con la cristología. Uno es el concilio de Nicea, fue el primero, y después el concilio de Constantinopla, donde se establece las bases que van a distinguir a la cristología hasta nuestros días. Pero en todo ese tiempo, lo que fue finales del primer siglo y todo el tiempo restante hasta el cuarto siglo y quinto, hubo mucho debate con respecto a esto que estamos ahora también revisando en lo que tiene que ver con el tema de la cristología. Muy bien, pues vamos a continuar. Antes de que avance, no la tengo aquí estructurada, pero había otra corriente de pensamiento en el primer siglo que eran los ebionitas. No sé si ustedes han escuchado los ebionitas eran una secta. Curiosamente era una secta cristiana, pero eran una secta cristiana que no consideraban, que veían a Jesucristo como un gran profeta, a la altura de Moisés y quizá un poco más que Moisés, pero tampoco lo consideraban como Dios encarnado. Los ebionitas, que eran de extracto judío, era una secta proveniente del judaísmo, que abrazaron la fe en Jesús, pero con sus modificaciones particulares. Entonces, los ebionitas sí reconocían a Jesús, por supuesto. Los ebionitas daban testimonio de que Jesús había existido, había caminado entre los hombres y todo eso, pero que no era un Dios encarnado. ¿Por qué? Porque la premisa ebionita es la misma premisa que para los judíos. Dios no puede encarnarse. Por eso es que para ellos que Jesucristo fuera hijo de Dios constituía una blasfemia, porque para el pensamiento hebreo, para el pensamiento judío, que Dios se encarne, eso no es posible. Y esta secta de los ebionitas, aunque no la tengo aquí estructurada, también estuvo haciendo su propio papel también en la segunda mitad del primer siglo. Muy bien, vamos a continuar, hermanos. Tenemos otra de las herejías, que es el monofisismo. Monofisismo, monosacárido, monolito, quiere decir que se refiere a una sola cosa. Una sola cosa. Severo, el proponente es Severo, y a Severo lo tenemos entre los años 460 y 538 después de Cristo. La mayoría de ¿cómo se dice? De las herejías que estamos viendo están situadas entre el siglo IV y el siglo V, justo cuando mayor conflicto teológico hubo hacia ese respecto, y justo entre el lapso de los dos concilios que yo he mencionado, el concilio de Nicea 325 y el concilio de Constantinopla, poquito más de fecha al siguiente siglo, pero los más grandes conflictos cristológicos justo estuvieron en ese lapso, en ese periodo. Muy bien, el monofisismo. ¿Qué era lo que decía
severo. ¿Qué es lo que decía este pensador? Dice, creemos en un único Señor Jesucristo, en un único Señor Jesucristo, encarnado, no hecho hombre, ya que Él no asumió ningún alma humana, sino que se hizo carne. Es decir, vamos a entender un poco lo que dice Severo. Dice, creo en un único Señor Jesucristo encarnado. O sea, sí cree en un Jesucristo encarnado, pero encarnado a su manera de cómo lo explica Severo. Dice, ya que él no asumió ningún alma humana. Es decir, es como ya decíamos con Apolinar, algo un poco parecido. Lo humano es simplemente el recipiente que habita el logos, ¿no? Es una postura parecida. Dice, ya que él no asumió ningún alma humana. Dice, sino que se hizo carne, no dos naturalezas, ya que él no era perfectamente hombre, sino Dios en la carne en vez del alma. Es decir, como cuando uno se pone una ropa. O sea, la ropa no tiene alma. O sea, te pones la ropa y ya andas así, todo el mundo te ve con esa ropa que tú te pusiste. Entonces, es como si para Severo Dios se puso la ropa humana, se puso ese ropaje de lo humano, pero un ropaje vacío, no cargado de alma, no con las propiedades de lo humano, sino una ropa vacía, un cuerpo vacío, carente de alma. Dice, no dos naturalezas, ya que él no era perfectamente hombre, sino Dios en la carne en vez del alma, siendo todo ello una naturaleza debido a su conjunción. O sea, la carne, el cuerpo solamente se utiliza como envase y finalmente es una sola naturaleza en los términos de Severo. Dice, capaz de padecer debido al plan de salvación, porque capaz de padecer, bueno, ¿qué necesitaba el logos para padecer? Necesitaba el envase del humano, porque el logos por sí mismo no puede padecer. Lo que sí puede padecer es el cuerpo. El cuerpo puede sufrir, puede ser herido. Entonces, el logos necesitaba del envase del cuerpo para tener este sufrimiento, pero repetimos, es un cuerpo como un envase, como un ropaje carente de alma. Es decir, no tiene una, dijéramos en nuestras palabras, no tiene una personalidad humana, sino solamente es el ropaje. Dice, capaz de padecer debido al plan de salvación, dice, ya que el sufrimiento de un alma o de un cuerpo no tenía el poder de salvar al mundo, es lo que estamos señalando. Una persona, si Jesús solamente fuera la parte humana, no podría salvar al mundo. Creo que ese es un hecho doctrinal consistente. Si Jesús no fuera divino y solamente fuera humano, no puede propiciar una salvación tan grande. Pero, pero este Severo se va al otro extremo, porque él dice, bueno, el logos necesita del humano solamente para sentir el sufrimiento y para con eso salvar o propiciar una salvación aplicable a todos los seres humanos, pero aquí lo contradictorio es que puede propiciar salvación para para todos los seres humanos solamente tomando lo corpóreo sin el alma, cosa que es bastante difícil de entender y de aceptar, porque ¿cómo puede operarse o cómo podrían nosotros identificarnos con la ética cristiana o la ética de Jesús si Él no asumió porque el texto, el mensaje bíblico es que Él asumió nuestras debilidades, que Él llevó sobre sí nuestras
pecado, nuestras dolencias. Entonces, si eso no fuera de esa manera, entonces la ética cristiana tampoco nos sería posible. Vamos a completar esto con el siguiente párrafo. Dice, es la explicación que sigue dando este Severo, dice, aquel que era eternamente consustancial al que le engendra, es quien descendió voluntariamente y se hizo consustancial a su madre. Y en este caso está refiriéndose a María, por supuesto. Entonces dice, aquel que era eternamente consustancial con el Padre, descendió voluntariamente y se hizo consustancial a su madre. O sea, que para Severo lo único que toma, el Logos eterno, lo que toma de María es lo corpóreo, es la carne. Dice, así se hizo hombre siendo Dios, se hizo lo que no era, porque obviamente aquí el Logos es Logos y no puede jamás aspirar a ser humano hasta que tome para sí esa naturaleza la cual tomó de María, pero en un sentido parecido de que a la postura anterior de que toma la propiedad del humano, pero no toma los atributos del humano. Dice, así se hizo hombre, siendo Dios, se hizo lo que no era, al tiempo que seguía siendo lo que era, sin cambio alguno. Em, ah, hay cosas que están de acuerdo con la doctrina, pero hay cosas en lo que dice Severo que no están de acuerdo con la doctrina. Cuando dice, dice, seguía siendo lo que era sin cambio alguno, esta parte es cierta para la doctrina cristiana, porque la doctrina cristiana dice que las propiedades de la divinidad no se alteran al momento de la encarnación. Entonces, hay unas partes que sí son ciertas, pero evidentemente hay otras partes que no lo son. Dice, porque no perdió su divinidad en su encarnación, y el cuerpo no perdió su carácter tangible en su naturaleza, pero está hablando del cuerpo solamente en su carácter de carne, en su carácter tangible, por eso se refiere a la naturaleza tangible del cuerpo, pero está en un sentido, está rechazando lo humano, es decir, también para Severo no hay la presencia de un alma humana, solamente está el ropaje, solamente está ese ropaje, que es lo que acompaña al Logos. En resumen, para Severo entonces es que Jesús tuvo solo una naturaleza. ¿Cuál naturaleza? La divina. ¿Cuál sería la crítica? Se anula la naturaleza humana de Cristo a costa de su naturaleza divina. Ya decíamos en algún momento que podemos no tener conciencia de este tipo de ideas. Por ejemplo, nadie el sábado en la iglesia dice, hermanos, pues vamos a tratar el día de hoy el monofisismo y vamos a echar abajo sus argumentos. Los hermanos dirán, ¿qué? A ver, pastor, ¿qué está diciendo? Sí, que vamos a tratar el monofisismo. O sea, nadie escucha en el púlpito eso, ¿sí? Porque el monofisismo cree que hay una naturaleza prevalente y la naturaleza que prevalece es la divina. Ok, no predicamos eso, no enseñamos eso. Pero en la práctica, hermanos, en la práctica, vayamos el sábado a la iglesia. Imaginemos que ya estamos en la iglesia. ¿Cuál es nuestro enfoque y nuestra manera de hablar sobre Jesús? ¿No es siempre invocando la parte divina solamente? ¿No hablamos y asumimos todo lo que tiene que ver con el tema de Jesús
solamente enfocado a la parte divina? ¿Lo hacemos sí o no, hermanos? Sí, o sea, constantemente estamos enfocando, exaltando solamente la parte divina de Jesús. Y la parte humana, de la parte humana, esa se quedó en el primer siglo. Esa se quedó allá en su, digo, digo, o sea, eso también pues, digo, no quiero hacer ninguna confusión sobre esto, porque tampoco estoy diciendo que esa parte humana en Jesús esté ahora acompañándolo en su estado actual. O sea, todo eso es bastante complejo, pero tampoco no quiero llevarlos a ese extremo de decirlo, ¿no? Porque una de las cuestiones que tiene la fe cristiana sobre la resurrección es que tanto los que resuciten como los que no hayan muerto cuando el Señor retorne, todos al fin de cuentas seremos transformados. Y si seremos transformados, entonces quiere decir que estaremos en una condición distinta. No sabemos cuál, pero por lo menos sabremos que estemos en una condición distinta de la que actualmente estamos. Entonces, pero déjenme volver al punto de que este, de las dos naturalezas de Jesús, la que ahora constantemente y casi particularmente, exclusivamente exaltamos o nos referimos o evocamos es solamente la parte divina en nuestras iglesias. Y yo lo que quiero decir es que como nos enfocamos solo a la parte divina, entonces no vemos toda la parte humana de Jesús que nos transmite los evangelios. Y cómo justamente es toda esa parte humana de Jesús testifica en los evangelios lo que nos permite a nosotros un verdadero contacto comunitario, un contacto comunitario entre nosotros mismos y en nuestro testimonio con la sociedad. Creo que justo esta parte de la ética cristiana tiene su anclaje en la parte, justo en la parte divina, más que en la parte humana, más que en la parte divina. La ética cristiana tal cual la aplicamos y la ejercemos actualmente los cristianos, tiene su anclaje, repito, más en la parte humana que en la parte divina. Y esto es muy importante de siempre estarlo considerando porque nosotros evocaremos no solamente la parte divina de Jesús, sino también estaremos remitiéndonos constantemente hacia la parte humana para estructurar nuestra propia respuesta ética hacia el requerimiento de Dios, ¿no? Por eso el apóstol Pablo hablaba de la nueva humanidad, el nuevo Adán, el hombre nuevo, que aquel hombre nuevo que se quita al hombre viejo y que se reviste del modelo de Jesús. Bueno, todo eso tiene que ver, todo eso es una parte de la teología que tiene que ver con el rescate de lo humano en Jesús. Muy bien, muy bien. Pues es lo que decía también esta postura y em, no sé cómo se sienten hasta ahorita, porque este, em, hay más material, no hemos terminado todavía. El punto con el que yo quiero culminar este tema de los estados de la cristología y las dos naturalezas es justo con la declaración del concilio de Calcedonia con respecto a la cristología. Pero para que eso tenga mayor sentido y tenga mucho mayor eco, primero es necesario revisar
estas posturas. Entonces, ¿cómo se sienten, hermanos? Hay una parte, de hecho, no lo vamos a terminar hoy, eso es claro, porque tengo todavía más material y he querido irme con calma por lo complejo que es el tema. Entonces, mi intención es terminar la sesión de pasado mañana, del viernes, terminar con esta parte y, y que quede lo mejor comprendida posible. Muy bien, comentarios, mis queridos hermanos. Yo, hermano, Betty, buenos días. Claro, hermana, muy buenos días. Adelante, hermana Betty. Sí, esto que estamos aprendiendo hoy pareciera ser muy complejo, ¿no? Pero es muy claro en su definición, porque como cristiana no me queda ninguna duda de que lo que aprendí hasta ahora es así como lo está ampliando usted, ¿sí? Porque esto es una ampliación de lo que nosotros ya creemos, ¿no? De la naturaleza de Cristo. Entonces, me gusta esta parte porque nos certifica lo que ya hemos aprendido en el pasado, medio como que así, pero con esto nos amplía muy bien la cristología, ¿no? En sus 3 estados. Gracias, hermanos. Sí, gracias, hermana Betty. Sí, naturalmente, creo que usted tiene mucha razón al decir que nosotros contemplamos y estamos firmes en apreciar y aceptar eh, a un Jesús que es divino y que también es humano. Hay una pastoral muy bonita que surge de todo eso porque eh, Jesús es alguien que está con el Padre en cuanto a su naturaleza divina, lo conecta con el Padre, pero en cuanto a su naturaleza humana, lo conecta con nosotros. Por eso Jesús es mediador y por eso hay una explicación de Jesús como el instrumento para acercarnos a Dios, para recibir a Dios y también por el cual Dios nos abraza a nosotros. Entonces, creo que una pastoral que se sustenta en esas dos realidades de la cristología es una pastoral muy bonita porque sentimos el cobijo de Dios, su poder, el valor de sus promesas eternas en nosotros, la garantía de nuestra salvación, pero también por otro lado tenemos el consuelo de que Él conoce nuestro sufrimiento cuando nosotros estamos dolidos por enfermedad, por la pérdida de algún ser querido. Nosotros estamos ciertos de que Dios nos comprende, Dios nos entiende, porque Jesucristo tuvo esa experiencia de habitar entre nosotros, de pasar por todo lo que nosotros pasamos, eh, sufrimiento, desprecio, abandono. O sea, son cosas que pudo experimentar Jesús y que todo eso hacen que nos pueda comprender que todo lo que usted y yo sentimos en nuestro corazón, nuestras preocupaciones y todo eso, Él las entienda y nos consuele, nos ayude, nos acompañe. Y todo, cuando una pastoral está afianzada en las dos cosas, tanto en la parte divina como en la parte humana, entonces me parece que es una pastoral completa que nos ayuda a nosotros a sentirnos perfectamente conectados con Dios. Y creo que es algo muy bonito. Y sí es cierto, o sea, son cosas que ya creemos. Y lo que estamos haciendo ahorita es amplificar detalles sobre detalles históricos, detalles de personajes en el pasado que intentaron explicar esta relación. A veces
cuando uno quiere explicar algo, a veces uno puede caer en errores. Intentaron explicar algo y descuidaron otra cosa. Entonces, creo que esto es perfectamente claro, pero nos conviene que nosotros estemos en conocimiento de ello, por si acaso, sin saberlo y sin estar conscientes, algo de esas posturas pudiera existir en nuestros días y cómo nosotros podemos entonces orientar y podemos decir, bueno, hermano, fíjate que sí, lo que tú dices, ya alguien más ya lo dijo en tal fecha, en tal parte, en tal, o lo explicó de tal manera que se parece mucho a la tuya, etcétera. Entonces, las cosas se empiezan a ubicar un poco mejor y creo que eso sí es útil, pero de que estamos firmes y de que estamos ciertos de nuestra salvación, eso es indiscutible. Creo que eso no se mueve y esto nos sirve para tener un panorama sobre cómo se ha considerado a través del tiempo el tema de la cristología, porque nuestro curso es teología sistemática. Muy bien, hermanos. Entonces, sí hay más material, pero mejor quiero parar aquí. Quiero parar aquí y retomar el día viernes con lo que nos queda de estas distintas posturas y conjuntar todo en la declaración sobre cómo es o cómo debemos entender, y de hecho así es como entendemos hasta el día de hoy, el tema de las dos naturalezas de Jesús y de su persona. Porque eso es muy importante. Lo que transmite la doctrina cristiana es una persona, no dos personas. Dos naturalezas, pero una sola persona. Muy bien, pues vamos a dejar aquí, queridos hermanos. Vamos a dejar aquí. Nos vemos, primeramente Dios, el día viernes. Si ustedes tienen preguntas, váyanlas ahí anotando, por supuesto, y las platicamos con mucho gusto. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar para despedirnos. ¿Alguno de ustedes me haría el favor de hacer oración para despedir esta clase? Oramos, hermano. Oremos. Tu micro, Bere. Bere, creo que apagaste tu micrófono. Ok. Ahí está, hermano. Gracias. Oremos. Te amamos, Padre, y te bendecimos porque eres bueno, Señor, con nosotros. Gracias porque no solo nos regalas esta hermoso día, sino también el privilegio, Señor, de poder seguir estudiando, Señor, de poder seguir aprendiendo, de seguir capacitándonos, de seguir conociendo de tu palabra, Señor, y de lo que tú deseas que cada uno podamos conocer de ti y de tu amado Hijo. Gracias por el valioso tiempo y el esfuerzo que pone nuestro hermano Jesús. Bendícelo, Padre, y también bendice a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los alumnos que se han de conectar y ver la clase después. Rogamos, Señor, que tu bendición sea con cada uno de nosotros y que nos acompañes el resto de nuestra jornada. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.